Muy buenas tardes, mi estimado docente Raúl Antacuri. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer lo que es el análisis del caso Tibi versus Ecuador. Esta exposición la vamos a realizar o la vamos a iniciar haciendo referencia a esta frase que dice: un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Mónica Yaulema y yo les voy a hablar sobre los antecedentes del caso Tibi versus Ecuador. El presente documento es para analizar los acontecimientos que rolaron el caso Tibi versus Ecuador, en donde, de acuerdo con los hechos alegados en la demanda del señor Daniel Tibi, él era un comerciante de piedras preciosas de nacionalidad francesa, quien fue arrestado de manera arbitraria el 27 de septiembre de 1995, mientras conducía su automóvil por las calles de la ciudad de Quito. Según la comisión, Tibi fue detenido por oficiales de la policía de Quito sin una orden judicial. Luego fue llevado a Guayaquil, a 600 kilómetros de distancia de Quito, donde fue recluido en una cárcel y quedó detenido ilegalmente durante 28 meses. Agrega la comisión que el señor Daniel Tibi afirmó que él era inocente de los cargos a los que se le imputaba, razón por la cual él fue golpeado, quemado, asfixiado, torturado en varias ocasiones con la finalidad de que él confiese su participación en el caso de narcotráfico del que se lo acusaba. Además, la comisión indicó que cuando el señor Tibi fue arrestado, se le incautaron bienes por una cantidad de 1 millón de euros franceses, los cuales no le fueron devueltos al momento de que fue liberado. Esto sucedió el 21 de enero de 1998. La comisión también entiende que las circunstancias que rodearon el arresto y detención arbitraria del señor Tibi violaron e incumplieron muchos deberes y obligaciones establecidos entre la Convención Americana y el Estado ecuatoriano. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Samantha Pluas. A continuación, detallo de manera más resumida los hechos que pudimos descartar en el presente análisis. Daniel Tibi, ciudadano francés, fue detenido ilegalmente en nuestro país, Ecuador, el 27 de septiembre del año 1995 sin ninguna orden judicial. Permaneció detenido preventivamente por 28 meses hasta el 21 de enero del 1998. Durante su detención fue sometido a torturas y condiciones inhumanas. Fueron incautados todos sus bienes y no le devolvieron tras su liberación. Y en el proceso judicial en su contra de Daniel Tibi fue un desastre. Lo inculparon inocentemente y fue lleno de muchas irregularidades. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Sandra Quispe. A continuación voy a estar hablando acerca de la demanda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado ecuatoriano presentado por Daniel Tibi, quien fue detenido arbitrariamente en Ecuador. El Estado ecuatoriano fue acusado de violar los derechos humanos de Daniel Tibi, quien durante su detención sufrió tratos crueles, torturas y violaciones en su proceso. El objeto de esta demanda fue para determinar si el Estado ecuatoriano había violado los derechos de Daniel Tibi, y los artículos relacionados son el artículo 5, el derecho a la integridad personal, artículo 1, derecho a la libertad personal, artículo 8, garantías judiciales, artículo 21, derecho a la propiedad privada, artículo 25, protección judicial. Todos estos artículos tienen relación con el artículo 1.1, la obligación de respetar los derechos humanos.
La parte 1 de este artículo dice lo siguiente: los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ellas y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a la jurisprudencia sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Además, se busca que la Corte ordenara al Estado ecuatoriano implementar medidas de reparación, incluida una indemnización por los daños sufridos y la adopción de medidas para evitar futuras violaciones de derechos. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes, estimado doctor. Mi nombre es Stephanie Maquingo. Continuando con la exposición del caso, voy a dar a conocer los derechos que fueron vulnerados dentro de esta sentencia, y empezamos con el artículo número 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual se estipula el derecho a la integridad personal, en donde toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales. 5. Cuando los menores de edad sean procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados. 6. Las personas privadas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Artículo 7 de la Convención Americana. También se le vulneró el derecho a la libertad personal, en donde nos establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad, si el arresto o la detención fueran ilegales. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios. En torno a estos dos artículos, se puede decir que en el artículo 5, Tibi fue sometido a torturas físicas, psicológicas durante su detención, lo cual incurrió en la violación a su derecho de integridad, pues recibió golpes, maltratos, quemaduras, asfixias, lo que constituye claramente un atentado contra su integridad personal. Sobre el artículo 7, al ser arbitraria la detención del señor Tibi, esto constituye una contravención directa a su derecho a la libertad personal, pues no existió una orden judicial válida para proceder con su detención. Evidencia que se le negó el acceso a un recurso judicial efectivo. Por esta razón, se puede cuestionar la legalidad de su detención. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Emily Guanoquiza y voy a exponer lo que son los derechos a las garantías judiciales. Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona tiene derechos a ser oído con la debida garantía dentro de un plazo razonable por un juez tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. En la sustanción de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.
comunicación comunicación previa detallada al inculpado de la acusación formulada, derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección, de comunicarse libre y privadamente con su defensor, derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiera por sí mismo ni nombrara defensor dentro del plazo establecido por la ley. Durante su detención, Tibi no tuvo acceso a un abogado defensor durante el primer mes, lo que impidió un debido proceso. Además, la declaración obtenida de él fue bajo coacción, lo cual afecta las garantías judiciales establecidas con la Convención Americana. La falta de acceso a un defensor adecuado o uso de declaración obtenida bajo tortura evidencial de la violación de este derecho. Tibi fue privado del acceso a un recurso efectivo que lo protegiera contra la detención arbitraria y los malos tratos sufridos. Los recursos de habeas corpus presentados fueron ineficaces debido a la demora injustificada en sus trámites, lo que resultó en la vulneración de sus derechos a la protección judicial. Y los derechos a la protección judicial nos dicen que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces, tribunales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Muchas gracias. Derecho a la propiedad privada. Buenas tardes, licenciado, compañeros, compañeras. Según la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 21, el derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, o en el caso y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre debe ser prohibido por la ley. Durante la detención de Tibi, las autoridades ecuatorianas incautaron sus bienes valorados en 1 millón de francos franceses, sin devolverse tras su liberación. Es considerado como una violación a sus derechos de propiedad privada, dado que no se dio la restitución ni compensación de sus bienes. Estos derechos vulnerados subrayan la gravedad de las acciones cometidas por el Estado ecuatoriano en perjuicio de Daniel Tibi y refleja la importancia de garantizar los derechos fundamentales en todo momento. Muchas gracias. El siguiente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María de Lourdes Mosquera y expondremos la decisión de la Corte en el caso Tibi versus Ecuador. Tenemos la responsabilidad del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Ecuador responsable de la violación de múltiples derechos de Daniel Tibi, entre ellos el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial y a la propiedad privada. Estas violaciones ocurrieron durante la detención arbitraria, prolongada, en condiciones inhumanas que sufrió Tibi, además de la falta de un recurso efectivo para impugnar su detención. También tenemos las reparaciones ordenadas, indemnizaciones económicas. La Corte ordenó al Estado ecuatoriano pagar una indemnización por los daños materiales y moral sufridos por Tibi. Esto incluye la compensación
la compensación por la pérdida de ingresos durante su detención y por el sufrimiento físico y psicológico causado por las torturas y condiciones del encarcelamiento. Se estableció una suma de equidad debido a la dificultad de calcular los ingresos exactos perdidos. También tenemos la devolución de sus bienes. La Corte también dispuso la devolución de los bienes incautados a Tibi en el momento de su arresto, considerado que la posesión de estos bienes constituía su derecho a la propiedad privada, protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Buenas tardes, mi nombre es Lisette Tamara Vallas Wilca y les voy a hablar sobre las medidas de no repetición. Como ya fue explicado por mis compañeras, en este caso hubo varias medidas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, voy a dar mi opinión basada en mi experiencia durante 12 años de carrera en el sistema penitenciario. Respecto a una de las sentencias de esta Corte, fue las reformas de normas y principios de protección y derechos humanos con respecto a las personas privadas de libertad. Ante esto, en 2007, se creó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quienes fueron encargados de capacitar a funcionarios del Estado, cumpliendo hasta el 2011 de forma parcial con miembros de la Policía Nacional y jueces. El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia del Sistema Penitenciario, quienes tratamos directamente con las personas privadas de libertad, no hemos recibido dichas capacitaciones. Y contrario a lo que se emite en ruedas de prensa y entrevistas, los cursos de derechos humanos y otros complementos necesarios no son impartidos. Sin embargo, desde el 2022 se manejan plataformas donde somos evaluados constantemente sin una previa capacitación y obligados a firmar constancias de cursos inexistentes para maquillar un sistema totalmente nefasto, destinado al fracaso, como ya ha sido demostrado durante todos estos años. El caso Tibi versus Ecuador marcó un precedente en el ámbito de reconocimiento de torturas, abusos y violaciones que se pueden llegar a cometer en nuestro país. Sin embargo, estamos aún lejos de un ambiente ideal o de siquiera tener un sistema garantista de derechos. No existe personal necesario del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia para poder cubrir los centros carcelarios y desempeñar las funciones que son competencia del mismo. A la vez, este no cuenta con una capacitación adecuada para tratar a personas privadas de libertad. Recibimos instrucción militar y policial. Esta no tiene un enfoque adecuado basado en el respeto a la dignidad humana. Por consecuencia, no nos preparan para tratar con personas cuya libertad se ha perdido, sus derechos se han vulnerado o su situación psicológica ha colapsado. Además, al ser menor el número de servidores penitenciarios al número de privados de libertad, es imposible mantener el control y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para una sana convivencia dentro de los centros carcelarios, lo cual ha desencadenado una ola de violencia a la que nos hemos visto enfrentados en la actualidad, no solo de torturas, sino también de muertes violentas. Es así que a raíz de los decretos 110 y 111, donde se declara el estado de excepción y conflicto armado interno respectivamente, las Fuerzas Armadas del Ecuador tomaron la facultad de control, mismo que se tradujo en una represión sumamente violenta que desembocó en torturas y abusos, puesto que un personal que no tiene formación para control civil entró en prácticas de guerra a centros penitenciarios. Con esto puedo concluir que no se ha cumplido con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a una de las medidas de no repetición que se enfoca en el derecho a la integridad personal. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Esta ha sido nuestra exposición en referencia al caso Tibi versus Ecuador. Somos el grupo número 1.